43, vamos a 43. ¿Sí? Lo encontró, me dice amén, y luego nos sentamos y escuchamos la palabra. ¿Le parece? Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y lo que con él estaba, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Diga poder. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Amén? Ahora quiero que vaya Marcos 14:36. Le voy a leer la palabra y después nos sentamos, ¿sí? Marcos 14:36. ¿Cuánto creen que yo le voy a hablar? ¿Sí? Marcos 14:36 dice, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todo lo que le tocaron quedaron, ¿cómo? ¿Quedaron qué? Sanos. ¿Sí? ¿O ven? No. ¿Qué te dije? Mateo 14:36, perdón. Usted diga, me está equivocado. Mateo 14:36. Suplicando que le permitiría tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban como sanos. Predique conmigo porque si no se hace difícil. Diga amén. Amén. Sanos. Ahora quiero que vaya a Malaquías 4:2 y ya luego nos sentamos. Le prometo que lo voy a hacer. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Pedimos espíritu de revelación una vez más, bendición, sabiduría. Señor, revélanos esta palabra. Que esta palabra sea un antes y un después para nosotros, y que todo aquel que se atreva en esta mañana a creerte, a tomarla, Señor, reciba aquello que ha estado pidiendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, siempre. La palabra que leímos acerca de la mujer que tocó el manto, yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez, esa palabra, ¿no? Todos hemos escuchado acerca de ese milagro tan extraordinario. Para entrar al contexto, dice que Jesús iba, como siempre, la multitud lo seguía, gente que lo apretaba, gente que lo oprimía, y dice que este milagro es un milagro que sucede en medio de otro milagro, ¿sí? Porque si usted lee el contexto, dice que Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre religioso de época, dice que tenía su hija, ¿sí?, enferma, ¿no? Dice que le llama y le dice, Señor, por favor te pido que vengas a mi casa, que pongas la mano sobre mi hija y ella pueda sanar. ¿Ven? Un religioso, un judío le pide eso. Y en el camino que él iba a la casa de Jairo, ¿sí?, él le había dicho que su hija estaba muerta, que algo iba a suceder, ¿sí? Dice que se presenta esta mujer, le dio la multitud lo que cabe, y esta mujer dice que se presenta y que a duras penas se extiende y tiene su mano, se hace el paso en medio de la multitud, toca el manto de Jesús. Dice que automáticamente ese flujo de sangre, imagínense una mujer con flujo de sangre por 12 años. ¡Wow! Tremendo, 12 años. Sí, ahora voy a entrar en todo lo que es tema. Pero dice que al instante, para resumir el milagro, dice que se sana. Y dice que Jesús se para, se detiene la multitud y dice, alguien me tocó. Alguien me tocó. Y Pedro, como cualquiera de nosotros lo haríamos, dice, Señor, todos me tocaron. O sea, cualquiera sin discernimiento, sin entendimiento, como era Pedro, Dios cabezón, que no tenía muchas cosas. ¿Sí? Dice, todos te tocan. Y dice, ¿quién me ha tocado? Y Jesús le dice esa frase tan linda, ¿no? Dice, alguien me tocó diferente, dice otra versión. Alguien me tocó con fe, dice otra versión. Dice, porque alguien tocó mi mano sin poder. Otra versión dice, virtud, bendición. Algo salió de mí. Algo pasó. ¿Sí? Jesús dice, del manto que yo cargo de mí, de esto algo salió. Algo pasó. Dice, alguien me tocó distinto.
todos me estaban tocando, todos querían, pero a alguien me tocó distinto, alguien hizo algo distinto, alguien hizo una cosa loca, algo diferente, con una fe distinta, con una actitud diferente me tocó, y poder salió y algo sucedió. Y la mujer, viendo que había quedado expuesta, dice que vino, se postró, dice, yo te toqué diferente. Y él le dice, luego me gusta como le dice, hija, tu fe. Primero le dice, hija, diga hija. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. ¿Amén? Y es extraordinario el milagro, ¿amén? Ahora, la otra palabra que leímos, que yo quise leer, en Mateo 14, dice que cuando Jesús iba por la calle, cuando Jesús iba a entrar a una ciudad, dice que todos querían que decían que le rogara que dejara tocar su manto para que ellos pudieran ser salvos. Entonces, automáticamente nos lleva a pensar en algo, ¿sí? ¿Qué tenía el manto de Jesús? Decime, ¿qué tenía el manto de Jesús? O sea, porque las dos palabras, todas las palabras hablan del manto. Dice que querían tocar el manto de Jesús, ¿sí? Específicamente se refiere a la palabra en bien clara, que querían tocar su manto. Yo me imagino, quiero pensar que ellos que querían tocar el manto después se habrán enterado, ¿sí? Cuando uno piensa, lo analiza, del milagro de la mujer. Y habrán dicho, si esta mujer tocó el manto, y no, todos querían tocar su manto. ¿Ven? Pero tiene un trasfondo mucho más espiritual y mucho más bíblico, menos lo que pasó ahí. Entonces, yo le leí Malaquías 4.2, ¿sí? Dice, hablando el profeta, hablando de la venida del Señor, hablando de Jesús, hablando del Mesías que iba a venir muchos años antes, dice, mas a vosotros los que tenéis mi nombre, está hablando al pueblo de Dios, el profeta está hablando, los que temen a Dios, dice, le van a hacer el sol de justicia. Está hablando del nacimiento del Mesías, está hablando de Jesús. ¿Sí? ¿Me sigue ahí? Eso que pasó alrededor de 400 años antes, esa profecía. Dice, va a nacer el sol de justicia, va a venir el Mesías, va a venir el Salvador del mundo, va a venir el que ustedes están esperando, porque habla de sol de justicia, se refiere a Jesús, al Mesías. Dice, y en sus alas traerá salvación. ¿Amén? Y el ¿qué tiene que ver esta palabra con otro? Cuando habla la palabra en sus alas, dice, en su manto, la versión original, traerá salvación, bendición, prosperidad, sanidad. Dice, en su manto, con lo que Él trae, con lo que Él porta sobre su vida, traerá salvación para el pueblo. ¿Amén? Entonces, esta palabra de Malaquías se cumple en la mujer que tocó el manto. Amén. O sea, en su manto, dice, Él traería salvación. Cuando habla de salvación, no tengo tiempo para entrar, pero habla de muchas, pero no habla de salvación, decir yo soy salvo y vosotros, habla de bendición, habla de la salvación en el idioma judío, tiene que ver con provisión, prosperidad, sanidad, todos los aspectos. La salvación abarca todo. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Entonces, dice, traerá salvación. ¿Amén? Entonces, Jesús venía con un manto, con una asignación, y eso quiero detenerme. Yo digo siempre, comprendo, los mantos definen tu vida, definen tu destino. La Biblia, cuando habla del manto, voy a entrar en eso, habla de algo especial, no tiene que ver solamente con una ropa, no tiene que ver con un traje especial, tiene que ver con una asignación, con algo espiritual. Entonces esta mujer dice que toca el manto. Primero, es bueno entender que esta mujer, como para entrar al tema, ¿no? Para los que no escuchaban la palabra, esta mujer tenía un flujo de sangre de 12 años. 12 años. O sea, ella no podía, por ejemplo, entrar al templo, era inmunda, o sea, no podía entrar al templo, no podía acercarse a un rabino, a un maestro como Jesús, a un profeta, no podía ni siquiera, no podía hacer nada, porque para la cultura de ella era considerada inmunda, no podía, había algo que no la dejaba, de acuerdo a la ley de aquel tiempo, acercarse a Dios. Y dice que esta mujer había gastado todo, había golpeado todas las puertas. ¿Amén? Todas las puertas. Eso me hace acordar a algunos de nosotros. Muchas veces golpeamos muchas puertas. Y está bien, porque la Biblia dice golpea a quien golpea sin la Biblia. ¿Amén? Pero muchas veces golpeamos puertas, hacemos todo lo natural. Ella me dice que había gastado todo el médico. O sea, que no había recibido respuesta. Pero de repente, dice que ella escucha de Jesús, ve a Jesús y dice que se acerca. Ahora, yo quiero que se imagine por un momento. Primero era mujer. En aquel tiempo la mujer, usted sabe que la cultura judía no le daba mucha importancia. Número 2, estaba inmunda, no se podía acercar a la gente. No se podía acercar a la gente. ¿Sí? Era una vergüenza, era algo terrible estar con esa situación de un flujo de sangre por tanto tiempo. Era como que se consideraba que era una persona inmunda que estaba en pecado o algo así.
¿Sí? Entonces dice que ella se acerca, se hizo espacio entre la multitud, habrá luchado, yo me imagino, le habrán dicho, vos no podés, le habrán dicho, ¿cómo hay que comer para vos? ¿Qué hacer? Pero ella tuvo una revelación, tuvo entendimiento para recibir su milagro. Ella dijo, si yo toco el borde del manto, yo voy a ser salvo. Y uno dice, wow, tremendo. ¿Para qué tenía ese manto? Yo quiero que, para que ellos no lo han escuchado, cuando hablamos del milagro, lo que ella hace, cuando el manto, lo primero que ella hace, cuando va y toca el manto, de acuerdo a la palabra de Malaquías 4:2, ella está reconociendo que él es el Mesías. Porque dice, en su manto traerá salvación. Entonces ella dice, si yo toco el manto, yo tengo salvación. ¿Sí? Entonces lo primero que hace, ella está reconociendo la profecía, la palabra, se afirma en la palabra diciendo, este es el Mesías. ¿Ven? Imagínense, para un varón, para un judío, decir en aquel tiempo que era el Mesías, le podía costar la cabeza. Imagínense una mujer. Pero a ella no le importó nada. Ella, para recibir su milagro, no le importó lo que le dijeron, no le importó que le pudieran cortar la cabeza, matarla. Y eso habla de determinación, diga determinación. Yo, para recibir mi milagro, tengo que determinarme. Para tocar el manto de Jesús, para desprender virtud, para recibir mi milagro, tengo que estar determinado. Primero, conocer la palabra, cuáles son mis promesas. Ella sabía, ella estaba diciendo, Malaquías dice que ella estaba diciendo, este es el rey, este es el Mesías, este es el que va a traer salvación. El manto de este hombre trae salvación para mi vida. Ya lo reconoció, lo primero que hizo. ¿Me siguen ahí? Entonces estaba reconociendo y declarando, creyendo y declarando que era el Mesías. ¿Sí? Dice que ella hacía 12 años que estaba así. ¿Amén? Entonces, como siempre digo, 12 es un número profético de la Biblia. ¿Amén? Cuando uno va a estudiar acerca del manto, ¿sí?, que lo usaban los varones, ¿sí?, de la cultura judía, recién después de los 12 años, para orar, porque el manto es un instrumento de oración, más que nada, que usaban los judíos, que usan hasta el día de hoy, ¿sí? Recién a partir de los 12 años, un niño varón podía ponerse un manto, un talit, para orar. Entonces representa una temporada diferente para ella. Entonces, cuando hablamos de tocar el manto, hay veces que yo puedo tocar ese manto, Jesús, hablando de la fe, con una actitud diferente, pero también representa una temporada. Para yo entrar en una temporada de milagro, de sanidad, respuesta para mi vida, entonces representa una temporada nueva, de madurez, de un montón de cosas. O sea, tiene que tocar el manto. Como el manto que yo toque, ese manto me va a soltar algo. Amén. Amén. Lo que yo crea, las promesas. Ahora, el talit, ¿sí?, en la Biblia era un manto judío que se usaba para orar. Fíjense lo que representa el manto. ¿Sí? Sacerdocio. Al manto lo usaban los sacerdotes, lo usaban los profetas y lo usaban reyes. Gente de autoridad. Y los sacerdotes. ¿Amén? Representa sacerdocio, le digo, gente de autoridad. Ella estaba reconociendo quién era un hombre de autoridad. Estaba diciendo, vos tenés autoridad para sanarme. ¿Me estás siguiendo? Cuando yo me acerco en fe a Dios, tengo que acercarme conociendo la palabra, con una actitud diferente, como esta mujer, que no le importa nada, y reconociendo su autoridad. ¿Cuánto necesita un milagro? Esta mañana yo quiero a la gente que necesita, como decía esa abuela, hacer un acto de fe, un acto loco, de tocar el manto, de decir, yo necesito esa autoridad, me suelte la bendición. Me suelte, la autoridad de Jesús me suelte. Yo reconozco a Jesús como mi autoridad, como un hombre de autoridad. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? También el manto significaba una asignación, un trabajo, era heredado. Yo siempre he enseñado acerca de eso, se heredaba. Un manto se heredaba, un profeta lo heredaba a otro, un sacerdote a otro, se heredaba, un padre se heredaba a sus hijos, el manto. ¿Ven? Entonces, también dice que tenía, yo le he enseñado el manto, el talit, que hasta el día de hoy los judíos, usted véalo en internet, tiene 4 puntas, ¿no? Y en las puntas tiene flecos, y unas bordas, bordas se llaman, ¿no? Bordas, ¿sí? Que se llaman, el hebreo le llaman los tzitzit. Esto no lo invento yo, está en la cultura judía. Los tzitzit, ¿sí? Esos tzitzit eran blancos, ¿sí?, con un hilo azul. Entonces, ¿qué me importa a mí eso? Esto no importa a usted. ¿Ven? Con un hilo, un bordado azul, cada manto, cada tzitzit, cada fleco. En esos flecos, ¿sí?, hay una determinada cantidad de número de flecos.
en el manto. ¿Sí? Cada uno de esos flecos, cada uno de esos hilos, representa uno de los mandamientos de la Torá de la palabra. ¿Vale? Entonces, cada uno de ese manto que ellos tienen cuando oran, dice que ellos oran agarrando los tzitzit, los flecos del manto. ¿Amén? Cada uno de esos hilos representa una de las promesas de la palabra, de la Torá. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué hace esta mujer? Ella sabía esto, porque se conocía la palabra. Entonces dice, este hombre, o sea, ese manto representa, en cada uno de ese manto están las promesas de Dios para mi vida. Entonces el judío cuando ora con el manto y sabe que ese manto representa, todos esos flecos representan las promesas de Dios. Entonces cuando yo oro, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo le pido un milagro a Dios, creyendo en ese manto de la autoridad de Jesús, yo tengo que creer en las promesas de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces la fe tiene que ver con aferrarme de las promesas. Ella sabía que la Torá, la palabra en aquel tiempo, que le recordaba todos esos flequitos del manto, ella sabía que uno de esos decía la palabra que Dios es nuestro sanador, por ejemplo. ¿O no? Y también había en eso promesas de la palabra de la Torá que decían que no habrá mujeres estériles en el pueblo de Dios. Imagínense, ella pensó todo eso, entonces dijo, si yo toco el manto de este hombre, si yo me aferro a esa promesa, yo soy sana. No es que hizo un acto de locura que dijo, ya va más que lo toco. No, no. Ella sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía. Yo siempre hablo de una fe inteligente. Yo sé lo que creo. Usted tiene que saber lo que cree. ¿Sí? Porque como si yo hago acto de fe, ¿sí? Comencemos un acto loco. ¿Pero en qué? ¿Basado en qué? En lo que Dios te habló, porque no estoy sabiendo que Él es el Salvador. ¿Qué tiempo puede ser? ¿Está siguiendo? Entonces, tocar el manto significa un acto de fe, una actitud de fe, con conocimiento, sabiendo lo que hace, una actitud de avance, como yo decía, de atrevimiento. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Pero también el manto significa, ya le digo, recordar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Significa para ellos, para el judío, un símbolo de conexión espiritual con lo divino. El judío no ora si no tiene el manto. ¿Está siguiendo? Entonces significa una conexión espiritual con Dios. Entonces ella estaba diciendo, este hombre tiene una conexión con Dios. Ese manto es ese manto es mi conexión con lo sobrenatural. ¿Está siguiendo? Ese manto yo tengo que tocarlo porque esa es mi conexión, ella sabía eso. Es una conexión con lo espiritual, con el mundo espiritual. ¿Está siguiendo? Simboliza, escúcheme, la presencia de Dios. Quien cargaba un manto en el Antiguo Testamento era un hombre que portaba la presencia de Dios. Esa es la importancia de los mantos. Si quien carga un manto en ese tiempo era alguien que la presencia de Dios estaba con él, el respaldo de Dios estaba con él. Cuando vamos al Antiguo Testamento lo tenía Elías, lo tenía Eliseo, tenía los profetas, ¿o no? Un manto. ¿Me está siguiendo? Yo sé que quiero que me preste atención. Representa en una persona, escúcheme, su ser completo, lo que es esa persona. El manto representa lo que es esa persona y su carácter moral. ¿Está siguiendo? El manto representa el carácter moral de esa persona. No usa cualquier manto en el judío. Tiene que ser una persona que tiene un carácter moral, un carácter formado. ¿Me está siguiendo? Representa, él tenía el manto de ser el hijo de Dios, el manto de sacerdote, el manto como profeta, también tenía que era profeta. ¿Amén? Entonces esa mujer reconoció algo en él que otros no tenían. Porque en los tiempos de Jesús había miles de maestros, de judíos que enseñaban, pero dice que este tiene algo diferente. Si yo toco su manto, por eso la gente quería tocar su manto, no porque le diera la gana, porque entendían lo que el manto representaba. Entender los mantos, entender lo que se puede desprender un manto es muy importante. Y ahora sí voy a hablar un poco a mi tiempo. Yo siempre que cuando voy a hablar con los pastores, cuando vino el apóstol Luis José, le voy a hablar, ¿sí? Un apóstol, un profeta carga un manto. ¿Están de acuerdo? Entonces yo siempre digo que cuando viene un apóstol, cuando viene un profeta, cualquiera que sea, ¿sí? Hay algo de ese manto que se te puede desprender. Hay algo que si vos te vas a tocarlo con fe, no te vayas a tocar a la persona, porque si no con fe, creyendo que hay algo de autoridad, eso se te desprende. Lo que hay sobre ese manto, cada manto tiene algo especial, se te desprende.
¿Está siguiendo? Entonces es importante entender eso. Esta mujer lo entendió. También representa autoridad. Las borlas, esas que yo le digo en el borde, formaban parte del dobladillo de una prenda. Y esto representa la autoridad de quien lo llevaba. ¿Conocen la historia esta cuando David perdona la vida de Saúl en la cueva? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dice que estaba Saúl persiguiendo a David y no sabían dónde estaba David. Y en una de esas tantas veces que Saúl va a hacer sus necesidades a una cueva. Y oh casualidad que en esa cueva, ¿quién estaba escondido? David con sus hombres, escapando de Saúl. Dice, ¿qué hizo David? ¿Cortó? ¿Qué cortó? El manto. La punta del manto, dice. Agarró una espada, un cuchillo, y cortó la punta del manto, sin que se diera cuenta de la oscuridad. ¿No ves? Demostrando simbólicamente que la autoridad del rey había sido quitada. Porque el borde del manto, ese borde representa autoridad. Entonces Saúl, después cuando se aleja un poco y del otro la otra colina, se le ve la historia, dice que David se le presenta y dice, Saúl, rey, veo que tengo tu mano. Y automáticamente, en 2 Samuel 24:20, observa Saúl eso y dice, ahora aquí yo sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Saúl entiende automáticamente que la autoridad le fue quitada. Cuando él corta, es un acto profético. Entonces el manto representa autoridad, el borde se representa autoridad. Entonces, y todo en el reino tiene que ver con la autoridad. Los milagros, todo lo que Dios va a hacer en tu vida es reconociendo la autoridad de Jesús sobre tu vida. Reconociendo que Él manda, que Él tiene autoridad sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio. Él Amén. tiene autoridad. Amén. Cuando dicen, amén, den un aplauso, Él tiene la autoridad. ¿Amén? Hablando del caliz, hablando del manto, el color y el material representan la realeza y la santidad. Dice que era un color, cordones blancos y azules. ¿Sí? En Esther 8:15, cuando habla del reino, Esther capítulo 8, versículo 15, cuando habla del reino, todo era azul. Por eso, no es que yo sea hincha de boca, para los que piensan mal. Soy hincha de boca para mí. El azul es realeza. Amén. El azul es santidad. El azul es sacerdocio. Amén. No se me enojen, hincha rebelde. ¿Amén? Por eso, a mí me gusta el azul. Porque el azul, usted lo ve en la Biblia toda. Amén. Representa, vuelvo y repito, el material importante, representa la santidad, representa la realeza. Santidad sacerdotal, Éxodo 39:22. Cuando Dios le manda a Moisés, escúcheme, le doy este panorama para que usted sepa, porque estamos hablando, ¿eh? ¿Me siguen por un momento? Amén. Éxodo, vamos a Éxodo 39:22 al 29. Dice, Besaleel hizo de lana teñida de púrpura y tejido artísticamente todo el manto del efod. Dame la Reina Valera. Hizo también el manto del efod de obra del tejedor, todo de qué? De azul. ¿Todo cómo era? De azul. Ay, los pinches reyes me quieren decir. Era todo de azul. El azul representa reino, representa sacerdocio. El manto dice que era azul, con su abertura en medio de, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. 24, alrededor del manto. Hicieron las orillas del manto granadas de azul. Los bordes que yo le digo, granadas. Él tenía la forma de una granada, un fruto. ¿Amén? Todo manto tiene fruto. Amén. Tiene una manifestación. Amén. Esto es muy profundo, pero sé que algunos por ahí no entienden. ¿Amén? Hicieron la orilla del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido encima. Dice, hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas y las orillas del manto alrededor de la granada. El manto también, el manto del sacerdote, específicamente lo tenía campanitas. ¿Por qué tenía campanitas? Porque cuando el sacerdote entraba a ministrar adentro, mientras las campanitas sonaran, es que estaba vivo. Si las campanitas dejaban de sonar, porque el Señor lo había matado, no estaba en santidad. Representa la santidad. El manto representa la santidad. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces, santidad sacerdotal. En la Biblia, todo manto tiene una asignación. ¿Sí? ¿Cuál era la asignación del manto de Jesús? Traer sanidad, traer salvación. Es decir, sus alas en su manto traerá ¿qué? ¿Qué dice? Salvación. Amén. Salvación.
era su asignación, traer salvación. ¿Amén? El manto tiene una asignación. Yo siempre digo que sobre el tiempo cosecha, sobre la vida hay un manto, la autoridad que Dios ha depositado. Tiene una asignación. Amén. Hay una asignación, un trabajo, algo que se debe hacer con ese manto. Los mantos no son para que, son una autoridad espiritual especial para que algo se desprenda de ese manto. Amén. El tema es saberlo tocar. El tema es saber descargar los códigos que ese manto tiene. ¿Está siguiendo? Entonces, tiene un mandato, tiene una medida y una manifestación. No tengo tiempo para entrar en eso. Una manifestación. Jesús tenía un manto de salvación y se tenía que manifestar. Lo que él traía se tenía que manifestar. Entonces, por eso esta mujer entra en escena. Yo tengo que tocar el manto para que se den cuenta los cabezones que están alrededor que algo hay en ese manto. Descargó algo que nadie había descargado hasta ahí. Nadie se había atrevido a hacer lo que ella hizo. Porque tuvo que, diga, revelación. Para yo descargar todo, para yo recibir los milagros, todo lo que Dios tiene en ese manto, tengo que tener revelación. Revelación. Realmente Dios, hay algo en ese manto, hay algo que yo tengo que sacar, que tengo que recibir de ese manto. ¿Me estás siguiendo? Entonces, en la Biblia habla de manto de gozo, de alegría, manto de justicia, manto de favor. También habla de manto de tristeza. La Biblia nos habla cuando el pueblo iba conquistando, ¿se acuerdan que conquistan las primeras ciudades que hubo un manto? ¿Se acuerdan cuando Dios dice van a destruir una ciudad y todo va a ser destruido, no hay que tomar nada? ¿Sí? Y hay alguien que toma un manto babilónico, dice la Biblia. Entonces al manto que vos te aferrás es lo que vos vas a recibir. Y la Biblia nos habla de acá que tomó un manto que no le correspondía y dice que fue muerto él y su familia. No tengo tiempo para traer eso. Entonces los mantos son muy importantes. ¿Qué quiero dejar con esto? Esta mujer tuvo revelación, hizo algo que nadie se atrevió. Estamos hablando que mayo es un mes de manifestación. ¿Cuántos le dicen amén? Pero te va a tocar hacer cosas locas, como decía Samuel, que nadie ha hecho. Ahora, cosas locas porque sí, no, por revelación. Cuando Dios te muestra algo, pues eso, vos te decís, hacelo. Y hacelo, porque eso va a suceder. Amén. Va a suceder. Amén. Yo siempre les cuento, yo cada vez que tengo un hombre de Dios, que uno me carga un manto, yo digo, ese manto trae algo para mi vida, algo tengo que sacar ese manto. Porque te va a decir, trae algo, los mantos te definen, diga, los mantos te definen. El manto bajo el cual vos estás como cobertura, te define. Amén. Amén. Yo siempre digo, sobre esta casa hay un manto. No espiritualmente, estoy hablando de la tela. Hay un manto espiritual. De 4 puntas. Que tiene que ver con la brecha, tiene que ver con el tener hijos, tiene que ver con prosperidad. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, de ese manto, el que se pone bajo esa cobertura, recibe esos milagros. Por eso es imposible que una persona que venga a la casa y que se ponga bajo cobertura realmente, este manto apostólico que me ha dado, no sea próspero. No porque sea yo, porque Dios lo ha puesto. ¿Cuándo dicen amén? Por eso la cancelación de deuda. Amén. No porque sea yo, porque Dios es una marca que hay sobre esta casa. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, si estás con deuda, digas, se tiene que ir en el nombre de Dios, tiene que terminar en el nombre de Jesús. Es una marca, abrir brecha, hacer cosas que otros no hicieron. Porque esta mujer abrió brecha. Esta mujer abrió brecha. Porque nadie había hecho eso, lo que ella hizo. Ella tocó el manto y me dice la palabra que después todos querían tocar el manto de Jesús. Dios te llamó a abrir brecha. Dios te llamó a abrir brecha. Siempre se lo digo. Si usted está bajo este manto, el manto te define. El manto sobre el cual vos estás como cobertura, que te cubre en una casa, en una iglesia, te define. Define lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Es importante entender que todo manto, tiene una asignación, tiene una manifestación. La manifestación que hay en esta casa, en esta iglesia, no es la misma que hay en otra iglesia. Gloria a Dios por otra iglesia. Pero cada un manto tiene su manifestación. Amén. ¿Estás siguiendo? Cada manto tiene su manifestación. Entonces yo no me tengo que poner a pelear con otro porque el otro se manifiesta otra cosa. No, yo sé lo del manto que he puesto sobre mi vida. La brecha de prosperidad, de paternidad, de levantar hijos. Amén. Ese es el manto que Dios ha puesto en mi vida, de herencia. Amén. Levantar una generación diferente. Ese es el manto. Hay otro que tiene el manto de milagro, de sanidad, y gloria a Dios por eso. Es lo que lo distingue más que nada. No quiere decir que acá no haya sanidad de milagro, pero quiere decir que son cosas específicas.
Entonces esta mujer entendió que Jesús tenía un manto de salvación. Amén. Dice, yo estoy en la gloria, yo si no hago algo me muero. ¿O no? Ella lo sabía. 12 años. Si yo no estoy por mando, si yo no, me muero. Si yo no agarro y creo a la palabra, si yo no tengo que me muero. Entonces eso es un acto de fe, y un acto de fe. Pero el acto de fe te lleva a hacer cosas locas. El acto de fe te lleva a animarte a hacer cosas que otras más. ¿Cuántos se van a animar? Amén. Eso trata la palabra, ¿no? Yo por ahí me entiendo un poquito más porque estoy que lo tiré. Pero la palabra te dice con eso, hacer cosas locas. Y hago por Dios. No es hacer cualquier cosa. No es hacer cualquier cosa, es algo que esté la palabra. Amén. Cuando dicen amén. Esta mujer entendió que si yo toco el manto de este hombre, primero reconoció, se le reveló que era el Mesías. Y después entendió que todas esas promesas que había sobre ese manto eran para ellos. Diferente al otro, a Jairo, porque él se acuerda que iba a sanar a Jairo. Era conocedor de la palabra, escúcheme. Era un maestro, era el encargado de la sinagoga, encargado de la iglesia con su marido. ¿Y qué le dice a Jesús? Señor, mi hija está mala, quiero que vayas y pongas en la mano. El religioso quiere eso siempre. Yo quiero que hagas el milagro como yo quiero. No quiero hacer nada raro. Quiero que venga el apóstol, me ponga la mano y mi problema matrimonial se termine. Mi problema de finanzas es que me ore el apóstol y que se termine. No, no es así. Hay actos locos que van a tener que hacer. ¿Actuar en fe? Amén. No estoy diciendo amén. Amén. Bueno, la camioneta está bien, pero va a dirección a esto. No hace falta. Amén. Bueno, Dios te lo va a revelar. Amén. Dios te lo va a revelar. Amén. No es fácil. O sea, hay cosas locas. Ayer hablamos con mi esposa. Nosotros hay cosas que hemos obtenido por hacer cosas en fe. Te va a tocar hacer algo en fe. ¿Te animas a tocar el manto? Te vas a desprender de Jesús. Dijo, muchos están escuchando la palabra, muchos seguían a Jesús. Y acá debe haber mucha gente escuchando la palabra, pero quizás solo uno, quizás solo unos pocos se atreven a hacer cosas locas. Amén. ¿No? Y Jesús dijo, no sé, alguien me tocó diferente. En el tiempo cosecha del domingo había, no sé cuántos somos esta mañana, pero hubo uno que me creyó. Hubo una que dijo, yo no voy a creer, yo no voy a palabra. Amén. Y ese es el milagro. ¿Que Dios hace excepción de personas? No. Es que lo toca diferente. Amén. Con fe. Esta mujer no tenía nada que perder. O mucho, no sé. Ya está jugada. Entonces, si yo digo a mucha gente, muchas veces digo, si tienes nada que perder, probaste todo. ¿O no? Ahora probó de todo. Porque todas las puertas, si no se abren, bueno, es un acto nuevo, un acto de fe. No me voy a meter en finanzas porque no me gusta. Un acto de fe. Pero alguna vez me ha tocado por decirle, señor Francisco, ¿qué tenés? ¿Qué tenés para dar al Señor? Tranquilo, no le voy a pedir nada. Pero muchas veces que es acto de fe. Tu diezmo es un acto de fe. La primicia que das ahí es un acto de fe. ¿O no? Amén. Otros golpean puertas y se vuelven locos. Y hay quien dice, no tengo nada. Todo lo que tengo, lo doy a la ofrenda domingo. Tranquilo, no me doy ofrenda, ya voy a hablar. Y eso fue un acto de fe. Amén. Tocó el manto de la mujer. Hay gente que hablamos de primicia por esta mañana y dice, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer. Lo hago porque lo tengo que hacer. Pero hay gente que tiene revelación y se agarran las puertas. ¿Me entienden que es acto de revelación? No es obligación, ella no tenía la obligación. Había cosas que le impedían llegar a Jesús, sí. Tenía impedimentos, pero venció los obstáculos. La fe es una fe que vence obstáculos. Amén. ¿O tienen fe? Amén. Déjense obstáculos, no va a ser fácil. La multitud lo oprimía, no la dejaban llegar. O sea, su condición, su condición de vida no la dejaba acercarse a Jesús. Pero ella no le importó nada. Amén. No le importó cómo estaba, no le importó lo que había pasado. Y pero yo estoy lleno de deuda, pero yo estoy lleno de... Yo estoy un montón de... Yo estoy mal por matrimonio, no importa, acércate a Jesús esta mañana y Dios puede hacer un milagro en tu matrimonio. Amén. Dios puede hacer un milagro en tus hijos, Dios puede hacer un milagro en tu casa, en tu familia, en tu todo. Esto es perdido, para Dios no hay imposible. ¿De fe? Pero esto para qué estoy de fe. Yo me imagino que la mujer es una loca de fe. Loca de fe porque para hacer eso hay que ser loco. Y el mundo, el reino, la gente loca, gente violenta en el espíritu. Dice, el reino de los cielos sufre violencia, son los violentos, gente determinada, dice la oración, lo arrebata.
Dice, a pesar de todo el dice la versión, el reino avanza contra viento y marea. Esta mujer avanzó a pesar de todo, no se detuvo. La habrán pisoteado, la habrán empujado, la habrán dicho no, la habrán insultado, no sé qué habrá pasado, pero ella llegó. Amén. Eso habla de, se estiró, estirarte, diga, tenés que estirar. Tenés que estirar. ¿Sí? Muchas veces para recibir un milagro tenés que estirar tu fe, tenés que estirarte, hacer cosas locas. Amén. ¿Amén? Y aquí se ponen por mi bolsillo, no da, estirate. ¿Viste cuando el vendedor te vende un auto? Decía, ¿hasta cuándo te tiras? ¿Hasta cuándo te tiras para pegarme? Bueno, sí, en fe, no tengo nada, pero me tiro tanto. Cuando compré el clima, me acuerdo. ¿Cuánto tenés? Y me faltan como 500.000 pesos. Así lo tenía que tener en 2 días. ¿Y hasta cuándo tenía? 500 te consigo en 2 días. No lo tenía. Cuando llegué a Pringles estaban acá. Cuando llegué a Pringles estaban. Solo puedo asegurar, ¿me estiré? La fe es estirarse. Amén. ¿No? ¿Cuánto dicen amén? Por eso, David está averiguando por el gimnasio, sin tener ningún peso, está averiguando millones, estamos hablando. No sé, te confirmo en estos días, ¿no? David, te confirmo en estos días. Para siempre digo, ¿en fe? Amén. Eso es estirarse. Amén. ¿Amén? Entonces esta mujer recibió su milagro. La niña también lo recibió, pero fue diferente. La hija, claro, no fue sana. Lo lindo que son las 2 mujeres, y a las 2 le dice 2 en condición de hija. Amén. Me llama mucho la atención eso. Y la niña esa que tenía 12 años también. Amén. O sea, toda la Biblia es profética. O sea, 12 significa una temporada atrás y una nueva. Amén. Entonces, un acto de fe, una locura como esta, tocar un manto y desprender virtud, puede significar un antes y un después. Una temporada distinta, una nueva en tu vida. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto escucharon la palabra? Amén. Póngase de pie. Yo quiero cantar y decir gracias. Le doy un aplauso a Dios para la palabra. Gracias, Señor. Yo quiero tocar el manto. Bendiciones, te habla el apóstol Hugo Bajenete desde aquí de la ciudad de Coronel Pringles, Argentina, Ministerio Apostólico Internacional Tiempo de Cosecha. Si estuviste mirando este video y fuiste edificado, tu vida fue edificada, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta, que lo compartas con seres queridos que también puedan ser edificados. Dios te bendiga, gracias por estar conectado.